Querida familia, hoy vamos a estar viendo Jeremías capítulo 29, del versículo 5 en adelante, del 4 en adelante, pero vamos a estar leyendo Jeremías capítulo 29, versículo de 4 en adelante, dice: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al desierto de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantar huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrar hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que le den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no desmayéis. Y buscar el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Otras traducciones, ese último versículo dice: busquen la paz de la ciudad donde los he enviado, orando al Señor por ella para que en su paz tengan paz. ¿Okay? Y esta es la palabra que me gustaría que estuviéramos reflexionando en el día de hoy, tratando de conectarlo tal vez con lo que veníamos hablando la semana pasada. Ya la semana pasada hablamos un poquito sobre lo que es siempre estar dando las gracias en todas las situaciones y sin quejarnos. Y en el día de hoy, con este pasaje de Jeremías 29, quisiera que habláramos un poquito sobre esa actitud de agradecimiento, ¿sí? Porque ya hablamos obviamente el contraste que hay entre el agradecimiento y la queja, pero en el día de hoy que podamos hablar cómo se ve la actitud de una persona que realmente está agradecida, y más específicamente agradecida con la provisión de Dios. Provisión ya sea para nuestras familias, ya sea provisión para nuestra iglesia, provisión en nuestros trabajos y aún, ¿por qué no?, provisión en el país en el que tú y yo estamos en el día de hoy. Y cuando hablamos de provisión, muchas veces tendemos a pensar que es provisión solamente ¿qué? Material, el dinero, ¿verdad? Pensamos que cuando hablamos de provisión solo se trata de eso, pero cuando la Biblia nos habla a nosotros de esa provisión, no es solamente esa provisión material que Dios nos está dando, sino que también tenemos que conectarlo con el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros en el lugar donde nos ha puesto. Es decir, si tú estás en esta ciudad, en este país o en este trabajo, no solamente es para recibir cierto tipo de provisión, sino que Dios también tiene contigo un propósito en ese lugar. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se debe ver mi agradecimiento en ese lugar donde Dios me ha puesto? Porque muchas veces resumimos y tal vez reducimos el agradecimiento a una sola palabra o dos palabras, ¿sí? Como seres humanos tendemos a ser personas solamente de palabras. ¿Cómo muestro yo mi agradecimiento? Solamente con palabras. Pero aquí la Biblia nos empieza a mostrar a nosotros que el agradecimiento del cristiano no puede quedarse solamente con palabras, sino con acciones que brotan de un corazón que no tiene queja. Y me parecía bonito, por ejemplo, ese testimonio que nos compartió ahorita Lore, de decir: en lugar de quejarme, hubo una manifestación de agradecimiento. Gracias, Señor, porque en algún momento tú me perdonaste, y yo quiero no solamente decir gracias, sino también por medio de mis acciones mostrar que estoy siendo una persona agradecida, aún en medio de una situación que para muchos podría ser una situación de queja, como hablamos la semana pasada. Pero entonces en esta mañana quisiera que empezáramos a ver la primera parte de esa provisión de la cual Dios nos está hablando para nuestras vidas en este pasaje que leímos. ¿Por qué? Porque este versículo nos ayuda a nosotros a encontrar algunos puntos sociales, como lo son, por ejemplo, el trabajo y más específicamente el lugar donde habitamos. Y ya después la otra semanita vamos a ver la otra parte cuando habla que den a sus hijos hijas y a sus hijas maridos para que se sigan multiplicando. La otra semana vamos a ver un poquito el punto de vista familiar de cómo se ve el agradecimiento y la responsabilidad. Pero por hoy veamos solamente la primera parte, el primer pasaje del versículo 5, para pensar en nuestros trabajos y en el lugar donde habitamos y cómo lo conecto con una actitud de agradecimiento. Y dice el versículo 5, edificad casas y habitadlas, plantar huertos y comer de su fruto. Y uno lee eso y uno dice, pues eso pareciera no tener mucho misterio, ¿cierto? Pues Dios les dice que hagan casas y que consigan un trabajo para que puedan alimentarse. Pareciera fácil decir, pues eso es lo único que tenían que hacer. Construir casitas para poder vivir en ellas y trabajar para tener que comer. Creo que esa es la realidad de muchas personas en el día de hoy, tener un sitio donde vivir y tener un trabajo para poder sustentar sus necesidades. Y era precisamente lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que hiciera en ese momento. Pero tenemos que recordar que estas palabras
no son dichas a cualquier persona. Estas palabras son dichas a un grupo de personas que venía pasando por un ciclo de queja. Si se acuerdan, de queja aquí, se quejaban allá. Y me gustaría darles un poquito como de contexto de qué es lo que está pasando para que lleguemos a Jeremías 29 y tener como una mejor idea y veamos el peso de estas palabras que Dios les dice: edifiquen casas, habiten en ellas, planten huertos y coman de su fruto. Porque estas palabras tienen un peso especial que necesitamos entender para que veamos cómo es que se ve el corazón agradecido a la luz de la Biblia. Ya hablamos la semana pasada de que el pueblo vivía quejándose, ¿dónde? En el desierto, ¿verdad? Dios los sacó de Egipto. ¿Y dónde había queja entonces? En medio del desierto, aun cuando Dios les estaba proveyendo todo, toda esa generación se quejó, se rebeló contra Dios y ninguno pudo llegar a la tierra prometida, sino que fueron solamente 2 personas y la siguiente generación del pueblo. Ellos fueron los que pasaron del desierto y llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Y uno diría, bueno, fin de la historia, qué bonito, chévere, ya está todo solucionado, ¿cierto? Pero uno sigue leyendo la historia bíblica y los que han tenido la oportunidad de leer más adelante de Éxodo, han llegado a Josué, han llegado a jueces, incluso reyes. Uno empieza a ver que desafortunadamente ahí no terminó la historia, sino que ese ciclo de queja empezó a verse nuevamente en la futura generación. Y aunque las cosas empezaron bien, ellos también empezaron a rebelarse, ellos también empezaron a desobedecer a Dios. Y al igual que la generación anterior que hicieron, empezaron a quejarse una y otra vez, aún después de haber recibido todo lo que Dios les había prometido. O sea que vemos la queja, también tiene como un hilo a lo largo de las páginas de la Biblia. Y nos muestra cómo el pueblo tenía queja en el desierto. Cuando empezamos a leer Josué, el pueblo se quejaba aún en medio de la tierra prometida. Cuando ya entonces ya no habían líderes espirituales, por decirlo así, están en la época de los jueces, hay queja en medio del pueblo. Y bueno, pasan muchos años y podemos empezar a hacer una larga lista de todos los reyes que estuvieron sobre la nación de Israel. Pero podemos resumirlo en que los reyes que estuvieron, la gran cantidad de que aparecen en Reyes capítulo 1 y libro 1 y libro 2, hay una gran cantidad de reyes que van y vienen. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo todavía tiene un corazón duro y un corazón rebelde hacia Dios, un corazón todavía lleno de queja, aún teniendo personas que pudieran de una manera dirigirlos, pero estas personas no estaban bien con el Señor. Y muy rara vez, contadas con la mano, tú puedes leer Reyes y dice que este rey sí hizo lo que agradaba a Dios, de resto todos, y él hizo lo que no agradaba a Dios. ¿Como quién? Como sus antepasados. Es decir, la rebeldía, la desobediencia y la queja se mantuvo en el corazón de estas personas completamente arraigada. Y entonces ellos están en ese tipo de condición y en ese lugar todavía en la tierra prometida, con reyes y con todas las provisiones que puedan tener allí. Pero ¿qué hace Dios? Dios permite que ellos sean conquistados, es decir, una situación en contra de ellos que uno dice, ¿y por qué? Y vamos más adelante a entender que hay razón para esas situaciones complicadas. Pero entonces ellos son conquistados por el reino de Asiria, para hacer un poquito de historia. Después llega el reino de Babilonia y conquista absolutamente todo de la mano del rey Nabucodonosor. Y es ahí donde nos encontramos, más o menos en la época del libro de Daniel, donde está Jeremías y todos sus contemporáneos. Y vemos que hay un gran número de personas que son sacadas de su tierra natal. ¿Y a dónde son llevadas? Son llevadas a Babilonia en cautiverio. Y es cuando ellos están lejos de su tierra natal, es cuando ellos son sacados de lo que estaban acostumbrados, de lo que estaban viviendo, que empiezan a tener un deseo de volver a la tierra que Dios les había dado. Así como dice el dicho popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ellos tenían absolutamente todo lo que Dios les había prometido. Y rebeldía, desobediencia y queja que hace Dios, bueno, yo los tengo que sacar de aquí. Y es lejos de esto que ellos empiezan a anhelar otra vez. Yo quiero volver, yo necesito volver a lo que Dios me había prometido. Y este pueblo entonces está lejos de su tierra natal y es ahí cuando empieza a escuchar la voz de Dios. Obviamente, ¿qué es lo que ellos querían hacer? Ellos querían que Dios los devolviera a esa tierra prometida. Pero para sorpresa de muchos de ellos, ¿qué es lo que Dios les manda a decir? En esa tierra lejana, en esa tierra extraña donde están, ¿qué es lo que Dios les dice en vez de decirles,
venga, los devuelvo a esa tierra prometida, Dios les dice, en esa tierra extraña y en esa tierra lejana, empiecen a echar raíces porque van a estar ahí un buen tiempo. Y ya después toca seguir leyendo toda la historia que pasa en la época de los profetas mayores y menores. Pero eso es como un corto resumen, no solamente del Antiguo Testamento, sino también un corto resumen de lo que está viviendo el pueblo de Israel, de queja en queja y qué es lo que le está pasando y dónde ha terminado, alejado completamente de todas las bendiciones y provisiones del Señor en el lugar específico. Aún así, Dios sigue manifestando su gracia y su misericordia en tierras lejanas y extrañas. Y es aquí donde empezamos a ver la responsabilidad que se ve en un corazón agradecido. O sea, la semana pasada alcanzamos a hablar un poquito de que la queja realmente no iba en contra de las personas, o no me estoy quejando en contra de una situación, sino que me estoy quejando en contra de ¿quién? De un Dios que está en control de todo lo que está pasando. Y de la misma manera, un corazón agradecido responde de una manera apropiada ante todo tipo de situación, sabiendo que ¿quién está en control? Dios está en control. Entonces, quienes realmente estaban agradecidos aún en Babilonia, quienes estaban realmente agradecidos aún después de haber sido sacados de Jerusalén y ser llevados tan pero tan lejos, ellos sabían que estaba todo bajo el control de Dios. Y escuchar estas palabras, hagan casas y vivan en ellas, planten huertos y coman de su fruto, los empezaría a llevar a actuar de una manera responsable para que se cumpliera lo que Dios estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban empezando a entender que aunque habían diferentes reyes que habían pasado, que habían quitado y que habían puesto nuevos, aunque ellos entendían que habían pasado por muchas situaciones y aun en que el lugar donde habitaban había cambiado, un corazón agradecido, y es decir, el grupo de personas que estaban aquí con un corazón verdaderamente agradecido, sabían que aunque los reyes cambiaran, las situaciones cambiaran y el lugar donde vivían cambiara, Dios siempre iba a ser el mismo. Y es con ese mensaje o con esa idea y esa verdad que ellos graban en sus corazones que podemos empezar a ver cómo es que se ve la acción de un corazón que está agradecido ante cualquier situación, ante cualquier gobierno, ante cualquier lugar donde el Señor te pueda llevar. Porque quienes tenían un corazón agradecido descansaban al saber que aún en tierras lejanas Dios les podía proveer y aún estando lejos Dios también les podía cuidar. ¿Y lejos de qué? O sea, empecemos a pensar realmente un poquito la situación en la que ellos estaban pasando. Y creo que estar en este país para muchos realmente nos ayuda como a entender a este pueblo y entender qué es lo que estaba pasando, porque ellos no estaban solamente lejos de la tierra prometida, es decir, ellos no estaban solamente lejos del sitio geográfico donde Dios les dijo que iban a estar, sino que también estaban separados ¿de quién? Del resto de sus familiares, estaban alejados de toda su cultura, ¿verdad? Lo que les gustaba, la comida que comían, la manera como hablaban con los vecinos y lo que sea. Aún el idioma era diferente y muchos llegaron a olvidar su idioma natal para empezar a hablar ¿qué? El idioma de Babilonia. Pero ante todo eso, ellos podían estar seguros y agradecidos con Dios. Su confianza estaba puesta en el Señor. Y la manera para saber entonces quién es el que realmente estaba agradecido era simplemente viéndolo en su día a día. Cómo estas personas entonces estaban disfrutando y viviendo sin queja alguna, aún completamente alejados de donde ellos querían estar. Incluso dando un paso más, no solamente siendo agradecidos, sino que dice el versículo 7, procurando la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Oren por ella porque en su paz ustedes también tendrán paz. Y yo me imagino los que no estaban agradecidos, más bien quejándose. ¿Y cómo vamos a orar por estos que nos sacaron de nuestra tierra natal? ¿Cómo vamos a orar y pedir la paz de nuestros enemigos, por decirlo así? ¿Cómo vamos a llevar, procurar la paz con esta gente que simplemente nos sacó de donde nosotros vivíamos y ahora nos están tratando de esta manera? Y aún así Dios les dice, procuren la paz. Y les dice, a la ciudad a la cual yo los hice transportar. O sea, Él les está dando a entender claramente de que ellos están en Babilonia, no porque la gente de Babilonia, mejor dicho, le torció la mano a Dios y dijo, vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que Dios les está diciendo, es mi voluntad, es parte de mi plan que ustedes ahora estén en Babilonia. Oren por ella
porque en su paz ustedes también tendrán paz. Y mi querida familia, este pasaje empieza a darnos mucha claridad en mostrarnos la relación que existe entre el agradecimiento y la responsabilidad que tú y yo debemos tener ante las provisiones que el Señor nos da. Porque ese llamado a la responsabilidad que el pueblo de Dios tenía hace más ya de 2600 años es el mismo llamado que tú y yo tenemos en el día de hoy. Tú y yo estamos tal vez no en Babilonia, pero sí estamos en otro país porque Dios lo quiso así. Dios quiso que tú estuvieras en este país por alguna razón, sea cual sea la manera como tú hayas llegado a este lugar, quién estaba detrás de todas las situaciones para que tú pudieras estar acá. Dios fue el que tuvo control de todas esas situaciones. Y entonces nos hace pensar y ver cómo estoy respondiendo yo en agradecimiento estando acá. A pesar de cualquier situación que se pueda presentar, nos hace tal vez reflexionar un poco y decir cómo nuestra labor debe manifestar no solamente el interés propio, sino también el interés y el beneficio de toda la comunidad en donde yo estoy ubicado en este momento. Era lo que Dios les estaba diciendo a este grupo de personas. En la ciudad donde yo los he enviado, procuren ¿qué? La paz. No tu propia paz, no tu propio beneficio. La otra traducción, ¿qué es lo que nos dice? Bienestar. O sea, no busques solamente tu propio bienestar. Y es curioso ver entonces cómo eso nos empieza a cambiar un poquito el disco en la cabeza y decir, bueno, ¿cuántas veces yo estoy en mi trabajo? ¿Cuántas veces estoy en este país? ¿Cuántas veces estoy en cierto lugar? Y simplemente me enfoco en buscar mi propio beneficio, pero no el beneficio de los que están a mi alrededor. No el beneficio de la ciudad donde estoy habitando. No el beneficio de la comunidad por la cual estoy rodeado o rodeada. Y es ahí cuando empezamos a ver si todavía hay queja en nuestro corazón o realmente mi vida está mostrando una vida de agradecimiento. ¿Cuántas veces tú has dicho voy a buscar el beneficio del lugar de trabajo en el que yo estoy? No solamente con la labor de mis manos, sino con mi conducta y aún con mis oraciones. Ahora la pregunta es esa, ¿cuántas veces tú has orado y has procurado la paz en el sitio donde tú trabajas? ¿Cuántas veces tú has orado y procurado la paz en el círculo social donde tú te reúnes? ¿O se ha vuelto un momento, un lugar de señalamiento y críticas? Y nos hace pensar entonces cómo debe verse en acción el agradecimiento del verdadero Hijo de Dios. Porque qué fácil es el decir, ay Señor, yo oro y gracias por el trabajo que me diste. Gracias por el sustento que me llega ahí a la cuentica cada semana o cada 2 semanas o al mes cuando le paguen a cada uno de ustedes. Pero llega uno a este lugar y es pura crítica y es puro mentiras y es pura, no hay paz alguna. Uno llega ahí y ya está completamente estresado. Y uno dice, bueno, estoy agradeciendo por algo, pero ¿qué estoy haciendo para que la situación en este lugar sea de bienestar? No solamente para mí, sino para el resto de las personas que están en este lugar. Entonces ahí empezamos a pensar, ¿será que estoy llegando aquí, Señor, buscando solamente el bienestar propio? ¿O estoy buscando el interés común de las personas? ¿Será que estoy procurando la paz de ese lugar para que yo también tenga paz? ¿Será que estoy procurando el descanso y el bienestar de este lugar para que yo también tenga bienestar y descanso? Y nos hace preguntar entonces, ¿cómo están mis oraciones? ¿Cómo se muestra mi vida de oración en esta situación en específico? Yo no sé cómo estaban orando las personas en esa época para que Babilonia prosperara. O sea, yo me imagino que para ellos debió haber sido como un choque, como así, Señor, pero ¿y por qué yo voy a orar por estos? Yo quiero es devolverme a mi tierra natal. Pero ellos dicen, no, procuren la paz, oren por este lugar, porque si este lugar está bien, ustedes van a estar bien. Pero el corazón lleno de queja, ¿qué hace? El corazón lleno de queja mira el lugar donde está y solamente busca su propio beneficio. El corazón que aún tiene pedacitos de queja guardada en lo más profundo no hace absolutamente nada para buscar el bienestar y el mejoramiento del lugar donde está. Y mucho menos busca la paz. Es más, ni siquiera se le ocurre orar por ese lugar y las personas donde pasa sus días. Y es increíble, pensamos, ¿cuánto tiempo pasas tú en la casa comparado con el lugar donde tú trabajas? Y muy seguramente donde tú trabajas pasas más tiempo que en la casa. Y uno dice, wow, Señor, ¿cómo me gustaría que aquí hubiera paz? ¿Cómo me gustaría que aquí hubiera bienestar?
Y está ahí como ese roce, o me quejo, o qué puedo hacer para que haya bienestar aquí. ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar? Y nos hace preguntarnos si realmente entonces todavía hay rasgos de queja en nuestro corazón, o estamos siendo hijos de Dios que realmente están poniendo una huella y mostrando que hay una manera diferente no solamente de vivir, sino de servir, de llevar mis días con gozo y con agrado en todas las cosas. No solamente para mi propio beneficio, y no para el beneficio de los demás, porque no solamente es para que se llenen nuestros bolsillos y estemos pues tranquilos, sino ante todo para que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar. Y nos hace pensar en muchas situaciones, en muchos casos particulares. Y es increíble cómo muchas personas llegan a este país completamente emocionados. O sea, con Ernesto a veces molestamos y decimos, ¿cuál es el cuento? La gente va a cumplir el sueño americano. ¿Y cuál es el sueño americano? La gente viene aquí a buscar más beneficio, más cosas, y pareciera que estuvieran ordeñando todo aquí de la vaca de los Estados Unidos, y ya cuando no tienen más leche que sacarle, nos vemos. Y se van completamente como detestando el lugar donde estaban. Yo vine allá solamente a sacar un dinerito, pero ya hasta ahí. Y es increíble cómo muchas personas llegan al país de esa manera. Tal vez con un poquito de emoción, pero después empieza a llegar la queja. Ah, pero es que aquí también toca trabajar duro. Pero es que aquí también uno se la sufre. Pero es que aquí también, yo pensé que aquí era fácil. Y pareciera que nuestras vidas en este país fueran como un espejo del pueblo de Dios cuando estaban en Babilonia, a los cuales les estaba hablando Jeremías. O sea, ¿cuántas personas llegan a este país con ciertas ideas, con cierto tipo de pensamiento de lo que les gustaría cumplir o lograr? Y en poco tiempo ya como están, yo ya me quiero devolver. Yo ya no quiero buscar el beneficio de Babilonia. Entonces, yo ya no quiero buscar el beneficio del lugar donde Dios me ha puesto. A mí qué me importa aquí. Yo mejor me voy. Y muchos así en el día de hoy están aquí, pero no buscan el beneficio de este país. Sus actitudes no fomentan paz. Sus oraciones tienden a ser egoístas. Su manera de actuar y cuidar el ambiente incluso de donde están como que pareciera no importarles. Y uno dice, wow, es increíble cómo el ser humano puede llegar a ser tan desagradecido. Sí, claro, chévere, gracias Dios, me diste esto, pero Dios no quiere que seamos agradecidos solamente de palabras, sino que nuestras acciones muestren que en nuestro corazón hay una plenitud de agradecimiento total. Otros tal vez cumplen con la primera parte del pasaje, cuidan el país, cuidan el lugar, sus actitudes, fomentan paz, oran de vez en cuando por el lugar donde Dios los ha puesto, la ciudad, el barrio, el vecindario, y se hagan casas y habiten en ellas. Hay personas que solo cumplen tal vez esa mitad de este llamado de Dios, es decir, sientan raíces, están felices aquí, no se quieren ir, han empezado a formar una vida, pero la parte de plantar huertos como que no la viven mucho. Y ahí es cuando está ese choque. Estoy bien en este país, pero cuando hablamos de mi trabajo, ¿cómo quisiera otro trabajo? ¿Cómo quisiera de pronto quedarme en este trabajo, pero que sacaran a todos los empleados y pusieran unos con los que yo quisiera realmente convivir? Creo que es la realidad de muchas personas en el día de hoy. Uno va bien y a veces dice, gloria a Dios, Señor, gracias que esta persona no vino a trabajar hoy. Y uno dice, uy, no, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. ¿Cuántas veces yo he orado para que esa persona cambie? Y nos lleva a confrontarnos y decir, ¿cuántas veces yo vivo esto? ¿Cuántas veces yo digo, Señor, cuántas veces he procurado la paz en este lugar y con estas personas para que yo también tenga paz y bienestar? O sea, una cosa es todo este primer asunto, que es físico, ¿sí? Hagan, coman y hagan casas. Pero entra también una parte espiritual. Y él dice, al sitio donde yo los he llevado. Es decir, Dios permitió que tú estuvieras en ese trabajo que tú tienes ahorita. Dios permitió que tú estuvieras en esa ciudad donde tú estás ahorita. Dios permitió que estuvieras en ese vecindario, en esa cuadra. Señor, pero es que de todo el vecindario, ¿por qué me tocó vivir al lado de esta persona? Estaba dentro de los planes del Señor. O sea, Él está en control de todas estas cosas. Y la pregunta es esa. ¿Qué estoy haciendo yo para que haya paz y bienestar? Para que yo tenga paz y bienestar, pero ante todo, para que la gloria de Dios sea manifestada. Y es entonces curioso ver cómo hay personas que ya la primera parte, bien, Señor, estoy feliz aquí, estoy cuidando de la provisión que me has dado, mi familia está más tranquila, hay paz, hay descanso,
Pero cuando, Señor, salgo de la puerta por la mañana, me monto en el carro, o tomo el bus, o como llegue yo al trabajo, y llego a ese lugar, ya como que yo digo, Señor, y otra vez, ¿y por qué otra vez? Y esta situación, y estas conversaciones, y esos comentarios, ya estoy aburrido, estoy aburrida. Y empezamos a recordar estas palabras: procura la paz en el lugar donde yo os he enviado para que ustedes también tengan paz. Pocas palabras, mi querida familia, es decir, dentro de la vida laboral de muchas personas todavía no hay un agradecimiento pleno. Hay agradecimiento al fin de la semana cuando llega a la cuenta el dinerito, ahí sí hay agradecimiento. Pero ¿qué del resto de situaciones? ¿Y qué del gozo y el disfrute verdadero de donde yo estoy trabajando? O sea, generalmente las personas tienden a ver el sitio de trabajo como el lugar donde puedo sacar provecho para tener un buen dinerito. Muchos ven el trabajo solamente hasta ahí. Y son muy pocos los que realmente disfrutan lo que están haciendo y su trabajo. Son muy pocos. Pero aquí nos muestra el Señor que hay un propósito por el cual hemos estado puestos en ese lugar y estamos haciendo la labor que estamos ejerciendo. Pero si tú solamente lo estás haciendo para el interés personal, muy seguramente todavía hay raíces de queja que necesitan ser pulidas a la luz de la palabra del Señor. Muy rara vez son los casos de las personas que oran por sus trabajos para que el trabajo prospere de manera general en todas las áreas. O sea, realmente, si te pusieras a preguntar y te preguntas a ti mismo, ay, ¿cuántas veces yo he orado para que el funcionamiento del sitio donde yo estoy esté bien? ¿Cuántas veces yo me he puesto a orar para que la logística de todo lo que tenga que pasar en este lugar esté bien? Porque a veces los que tenemos la oportunidad de trabajar en sitios grandes, uno a veces como que no piensa en la cantidad de cosas y personas que tienen que estar ahí pendientes de mucho para que las puertas se puedan abrir y uno pueda ir a trabajar. Y uno dice, wow, ¿cuántas veces he orado por esas personas? ¿Cuántas veces he orado por el jefe para que esté tranquilo, para que el estrés no le cargue, para que las cosas funcionen bien? ¿Cuántas veces he orado para que la convivencia con los demás sea más amena? Y nos preguntamos, wow, ¿sabes qué, Señor? Creo que no lo he hecho muy seguido. Y este versículo nos empuja, nos anima a empezar a hacerlo para que podamos realmente ver un cambio. No solamente en donde estamos, sino ante todo que podamos experimentar un cambio en el corazón. Porque cuando no lo hacemos, tristemente el lugar de trabajo que se vuelve un sitio de competencia. Se vuelve un sitio realmente a ver, el que es más vivo, ese es el que le va a ir mejor, en lugar de ser un lugar de edificación mutua. O sea, estamos en un mundo que nos está tratando de meter el engaño de que es que no le enseñes porque es que si no después pues te va a quitar el trabajo. No le digas tus truquitos porque es que después después te sacan y ya no te van a necesitar. No les cuentes cómo haces eso porque después te van a pagar menos y de pronto te dan el trabajo, pero consiguen otra persona que lo haga por menos dinero y le van a enseñar lo que tú les dijiste. Y ese es el mundo en el que vivimos, competencia y protección. A ver cómo me protejo para que no me echen o me bajen ¿cómo se dice? El salario. Cuando realmente el trabajo debería ser un lugar de edificación mutua. Un lugar que como cristianos tú y yo debemos estar llamados a buscar ese beneficio de decir, si yo le enseño a esta persona, tal vez me puedo quitarle unas cargas y tratar de delegar un poquito más en ciertas áreas. Tal vez eso me pueda llevar a progresar y me lleve a tener una diferente posición en el lugar donde Dios me ha puesto. Pero tiene que haber un deseo de un beneficio mutuo, no solamente para mí, sino para la otra persona. A mí no me gusta hablar mucho de mí de manera personal, pero esta semana me pareció bonito. Una persona que trabajaba conmigo hace como 5 o 6 años, un día antes de que me transfirieran a otro departamento, me dijo, ¿me puede enseñar cómo hacer estas cosas? Porque si algún día alguien más no sabe, yo quisiera de pronto saber cómo se hace. Y le dije, sí, yo le enseño rápido. Y le mostré, hizo todo el video, grabó, porque no tomó notas, grabó. Y eso fue lo que él usaba más adelante, porque no contrataron a nadie más y precisamente lo pusieron a él a que tomara esa posición. ¿Y usted sabe hacer eso? No, pero alguien me enseñó. Y yo tengo el video de cómo hacerlo y lo hizo. Y yo no sabía, pasaron como 6 años después o 4 años después de eso. Y esta semana me lo encuentro y me dice, quiero mostrarle algo. Y le dije, ¿qué? Y le dice, ¿se acuerda que usted una vez me enseñó, hizo un video de cómo se hacía esta situación? Le dije, sí. Mire, lo escribí todo, hizo un binder completo, paso por paso.
Y dijo, porque de aquí a mañana si yo no estoy o me voy a otro lugar, queda ahí para que alguien más llegue y no haya un hueco vacío. Y decía, wow, esta persona ni siquiera es cristiana y está pensando en el beneficio de este lugar. Y digo, es increíble realmente cómo si se vive esto. Busca la paz en el lugar donde tú estás y tú vas a experimentar paz y bienestar. Y de manera personal yo le doy gracias al Señor por el sitio donde me ha puesto porque he podido ver esto. He podido vivir de manera personal lo que Dios está haciendo, no solamente en mi vida, sino en los alrededores ahí. Y es lo mismo que todos podemos vivir eso. Pero necesita haber un agente de cambio y ese agente de cambio necesita ser tú. Tú has sido la persona a la cual Dios ha llevado a ese lugar. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿qué estoy haciendo yo para buscar la edificación mutua? Para que el lugar donde Dios me ha puesto a plantar huertos realmente tenga un fruto del cual yo pueda comer. Porque si mi trabajo no avanza, si se enredan, como dice una visita, si se hacen bolas porque es que ahora no saben cómo solucionar las cosas, entonces ahora cómo va a haber fruto para que ese lugar prospere. Y por eso, mi querida familia, buscar solo el beneficio personal no solamente muestra una falta de agradecimiento, sino que cuando lo hacemos de esa manera, muestra que no hay interés en dónde Dios nos ha puesto. En otras palabras, a mí no me importa dónde Dios me mande. Es como si estuviéramos viviendo de esa manera. Es como si más bien estuvieras confiando más en ti mismo y no en la voluntad de Dios que te llevó a ese lugar, ya sea por 1 año, por 2 años o te lleva ahí 10 años. Pero Él te ha puesto ahí, no solamente para que tú tengas fruto que comer, sino para formar tu carácter. ¿O será que esas situaciones de mala convivencia no forman más tu paciencia, más tu amor y misericordia por los demás? Claro, todo eso sirve para nuestra edificación. Pero cuando no lo vemos de esa manera, cuando confiamos más en nuestros deseos, en nuestra manera de hacer las cosas, en lugar de confiar en la voluntad de Dios, eso nos puede empezar a llevar a un camino de arrogancia. Es decir, yo miro a ver cómo soluciono. Eso te va a llevar a pensar en que tú sales adelante, pero con tus fuerzas y con tus méritos, en lugar de reconocer que Dios controla todas las circunstancias, posibilidades y eventos a tu alrededor e incluso las personas que pone en tu camino. Se estaba leyendo un libro y dice que las personas más prósperas en un lugar ni siquiera ha sido, ellos reconocen, no ha sido por suerte ni nada. Hemos visto que han aparecido personas que nos han ayudado a progresar más. No son cristianos, pero desde el punto de vista espiritual, tú y yo cuando vemos ese tipo de situaciones decimos, wow, Dios puso a esta persona en mi camino para que yo pudiera aprender algo nuevo. Dios permitió que se presentara este evento en mi vida para abrir ciertas posibilidades. Y entre más tú y yo reconocemos que todo eso viene de Dios, porque dice, yo los he llevado a esa tierra, nos ayuda a descansar en que todo, absolutamente todo lo que tú y yo vivimos de manera social, en mi trabajo y en el lugar donde Dios me ha puesto para vivir, está bajo su control. Y esto entonces se aplica de manera clara en la vida laboral. La palabra de Dios, la Biblia, nos motiva a hacer las cosas como Dios nos llama y no como para los hombres. Y ahí encaja pero perfecto ese pasaje que dice, no hagan las cosas como para los hombres, hagan las cosas como para Dios. Y eso se aplica en tu trabajo, en mi trabajo, en el ministerio, en cualquier lugar donde tú estés, aún a nivel social, con los vecinos que tal vez no sean tan agradables. Todo lo que tú hagas, que se vea agradecimiento, gracia y misericordia, haciendo las cosas como para Dios y no como para el hombre, porque eso muestra no solamente verbalmente mi agradecimiento, sino que mis acciones son una expresión de lo que está en mi corazón. Y así como en los tiempos antiguos, entonces vemos que es lo mismo que se vive en el día de hoy. Gobernantes van y vienen. En esta semana hubo elecciones. Gobernantes van y vienen, cambian cada 4 años. Los trabajos van y vienen. Un día estás trabajando aquí y el otro año o el otro mes o en 5 o 10 años estás trabajando en otro lugar. Un día estás viviendo en esta ciudad y otro momento estás viviendo en otra ciudad. Pero Dios sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma. El llamado a ser responsables con la provisión que Él nos da sigue siendo exactamente la misma. ¿Cómo? Como una manifestación
de nuestro agradecimiento a Él, sin importarnos quién esté liderando el país, sin importarnos el trabajo donde estemos, aún sin importarnos la ciudad donde vivamos, porque sabemos que todo ha sido orquestado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. En pocas palabras, nuestro agradecimiento y entrega a Dios se ve cuando servimos con excelencia en cada una de estas áreas. Con excelencia, no con mediocridad. Y nos hace pensar entonces también cómo estamos ejerciendo nuestra labor. A veces somos sinceros y me voy, Señor, yo creo que hoy no di el 100% en el trabajo. Uy, Señor, yo como que hoy por ahí un 20%. Estuve ahí, pero no estuve ahí. Y el llamado del Señor es, si tu corazón está agradecido con ese lugar y con esa labor, necesitas servir con excelencia en todas las áreas de este lugar. Y por eso tienes que pensar cómo se ven entonces tus días. Cuando nadie más está viendo el trabajo que tú haces, está Dios y estás tú. ¿Cómo se ve tu labor? ¿Estás dando el 100% o estás siendo mediocre? Es decir, no estás manifestando, no estás expresando agradecimiento con tus acciones. ¿Cómo suenan tus oraciones cuando solamente el oído de Dios está atento a ti y a tus peticiones? Porque qué bonito es cuando uno está reunido en un grupo grande y uno empieza a hablar, sí, Señor, bendice el lugar de trabajo y a estas personas. Y hay muchas personas, entonces uno como que empieza a orar diferente. Pero cuando estás solamente tú, ¿cómo suenan tus oraciones ante Dios por ese lugar y por esas personas que generan roces en tu día a día? Para ir más allá, ¿qué estás haciendo para que ese lugar y con esas personas con las cuales Dios te ha puesto sea cada vez más unas mejores relaciones, para que se goce un poco más el trabajo, para que haya paz? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Qué actitudes estás tomando? ¿Qué palabras estás diciendo? ¿Te estás aislando o estás volviéndote en ese agente de cambio que Dios puso ahí para que se vea y se experimente un cambio en tu vida? O sea, Él dice, procuren la paz de esta ciudad y oren por ella, porque en su bienestar o en su paz ustedes también tendrán bienestar, también tendrán paz. Y ahí la paz no solamente es ausencia de conflictos, a veces pensamos que la paz es no guerra, pero cuando la Biblia habla de paz, habla de un término más complejo. Y si lo conectamos con este pasaje, realmente es un beneficio integral que debe reflejar todos los valores del reino de Dios. Es decir, si yo procuro la paz en mi trabajo o en mi ciudad o en mi vecindario, es decir, estoy buscando la justicia de Dios, estoy buscando la gracia de Dios, estoy buscando que se vea el amor de Dios, estoy buscando que se vea la bondad de Dios, estoy buscando que se vea la misericordia, el servicio, la entrega. En otras palabras, cumplir con nuestra responsabilidad como agradecimiento ante Dios, ante todo lo que Él nos ha prometido y proveído, debe llevarse a todo lugar. Es decir, debe llevarse a tu comunidad. Si Dios te ha prohibido de cierta manera, llevar eso también a tu comunidad. Dios te ofreció perdón, tú estás llevando perdón a esa comunidad o a ese lugar donde Dios te puso en ese momento indicado. En tu barrio, en tu vecindario, en el lugar donde habitas, en el lugar donde tú trabajas, necesita parecerse más al reino de los cielos. Y si yo no leo la palabra de Dios, si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a saber cómo se parece el reino de los cielos? ¿Cómo voy a saberlo? Por eso es importante que tú y yo nos aferremos a la palabra del Señor y a sus verdades, que busquemos conocer más su santo y perfecto carácter, para que cuando tú emprendas tu día a día, todo lo que hagas sea para la gloria de Dios y sea también para que, ¿qué? Para que el lugar donde tú estés se parezca más al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque empiezas a conocer los valores de verdad. Empiezas a conocer los valores de amor, de bondad, de gracia, de perdón, de misericordia, de servicio, de entrega. Y todo eso entonces nos lleva a pensar cada vez más, ¿qué voy a hacer mañana cuando empiece mi turno? ¿Cómo va a terminar mi turno al final de la semana? Nos ayuda y nos enseña a pensar de una manera diferente. Y es lo mismo que el pueblo de Dios estaba llamado a hacer mientras ellos podían volver a la tierra prometida. Ellos estaban llamados a vivir de una manera responsable y agradecida en Babilonia, aún exiliados, aún como extranjeros y peregrinos.
estaban llamados a trabajar para buscar la gloria de Dios y el beneficio de los demás, mientras ellos esperaban el momento que pudieran volver a su tierra natal. O sea, mi querida familia, aunque Jeremías expresó estas palabras a un pueblo exiliado, a un pueblo que estaba completamente lejos de lo que estaban acostumbrados, este mensaje sigue siendo relevante en el día de hoy. Para ti y para mí sigue siendo una verdad muy, pero muy clara. Y uno diría, ay, pero Jeremías, eso por allá hace 2600 años, ¿eso qué se va a tener que relacionar con mi vida? Y cuando lo ponemos en este término de lo que yo estoy llamado a hacer, dice, wow, Señor, tu palabra sigue siendo relevante hoy en lo que estoy haciendo, en lo que tengo que hacer mañana en mi turno laboral. ¿Por qué? Porque yo también estoy como un extranjero y peregrino. Tú eres un extranjero y peregrino, y no me refiero a que eres extranjero y peregrino porque es que estás fuera de tu país. No me refiero a que eres extranjero y peregrino porque es que yo estoy lejos de Colombia o de México o de Bugalagrande y mira y esto. O sea, podemos pensar realmente en esos términos, pero cuando hablamos de extranjeros y peregrinos, tenemos que ver con el ente espiritual, más allá. Señor, extranjero y peregrino del cielo, extranjero y peregrino de la ciudad celestial a la cual un día tú me vas a llevar. Mientras llega ese momento, como cantábamos hace un ratico, mientras vuelve el rey, mientras llega el rey, yo quiero verte pronto, Señor, pero mientras tú llegas, mientras espero que tú vuelvas por mí, mientras espero volver a la tierra prometida, mientras espero ir a ese lugar de la mano de Cristo Jesús, ¿cómo estoy comportándome? ¿Cómo estoy llevando mis días en la provisión que Dios me ha dado para mi familia, para mi iglesia, para mí de manera personal? ¿Cómo estoy llevando mi vida laboral y cómo estoy viviendo en mi entorno donde Dios me ha puesto? Porque el día y la hora yo no sé cuándo Él va a volver. Nadie sabe cuándo Él va a volver. Pero sí tenemos algo por seguro y es que Él volverá. Decían bien la iglesia primitiva, Maranata, Señor, vuelve pronto. Pero mientras tú vuelves pronto, Señor, que mi vida, que mi agradecimiento sea una expresión en acciones y palabras de que muestro confianza de que tú estás en control, de dónde me has puesto a vivir, de por qué me trajiste a este lugar, de por qué en ese trabajo, de por qué esos otros empleados, de por qué me pagan poquito, o por qué me pagan esto, o por qué me pagan mucho, lo que sea. Señor, tú estás en control de todas las cosas. Y mientras llega ese momento glorioso, mientras mis ojos, como decíamos ahorita, que ese momento cuando se rasgue el cielo, cuando te pueda ver nuevamente, mientras llega ese momento, estoy llamado a mostrar mi agradecimiento a Dios, buscando transformar el lugar donde estoy, aún fuera de la iglesia. Porque qué lindo, como cristianos buscamos embellecer más, ¿verdad? El lugar de reunión, estamos pendientes de algunas cositas que tal vez usualmente no hacemos en otro lugar. Estamos buscando siempre transformar para que ese lugar de reunión y aún todos los que hacemos parte del ministerio podamos, como por decirlo así, compartir un pedacito de cielo. Pero ¿será que estoy haciendo eso fuera de la iglesia también? ¿Será que estoy haciendo eso en mi trabajo o en mi vecindario? Y es ahí entonces donde se empieza a ver un corazón verdaderamente agradecido. En pocas palabras, hijitos de Dios, la labor de tus manos no puede y no debe ser mediocre. Tus negocios están llamados a ser justos. Tus acciones están llamadas a promover la honestidad, la paciencia y el beneficio de los demás, a enseñarles aun cuando tal vez ellos no sepan, en lugar de buscar tu beneficio propio. Tus oraciones deben estar direccionadas también, no solamente para ti, tu familia o tu iglesia, sino también tus oraciones deben estar direccionadas por este país donde Dios te ha puesto. Si mañana Dios dice, te voy a mandar a la China, bueno, entonces ahora voy a orar por China. Y si Dios te dice, ahora te voy a mandar para el Congo, bueno, tengo que orar también por el Congo. Tengo que orar por la ciudad también donde Dios me ha puesto, por el vecindario, por el barrio incluso, por el bloque o la cuadra donde Dios me ha puesto. Y aún por esta tu iglesia, estamos llamados a orar más frecuentemente. Pero ante todo, que tú y yo hagamos todas estas cosas para la gloria de Dios, sabiendo que todo lo que haces es respuesta a la confianza que tú tienes
de que tus tiempos están en las manos de Dios, de que toda situación que puedas enfrentar están dentro de las manos de Dios, que tú no estás aquí por casualidad, tú no llegaste a este país por casualidad, tú no llegaste a la ciudad donde estás viviendo por casualidad, todo, absolutamente todo, aún el lugar que tú estás trabajando no fue porque lo elegiste y te antojó trabajar ahí, tú estás trabajando en ese lugar por la voluntad de Dios. Y como Dios tiene un propósito para todo, existe un propósito para tu existencia en estos lugares. El propósito que tú tienes de vivir en tu ciudad, en tu vecindario, es plantar esos huertos. Es decir, es trabajar buscando el bien común mientras oras por la paz y la bendición, para que tú también llegues a ser un instrumento en las manos de Dios para poder influenciar de manera positiva a todo lugar donde tú llegues, para que el mundo sepa, y piénsalo muy bien, para que el mundo sepa que vale la pena vivir como para el Señor. ¿Cuántas personas no te ven algunos días que tú haces todo realmente como para Dios y dicen, pero vino como con ganas de trabajar? Y dicen, no, Señor, es que hoy vine para hacer las cosas como para ti, no como para los hombres. Cualquier cosa se puede presentar, nadie más lo quiere hacer, yo lo hago. ¿Por qué? No para que yo brille, porque es que lo estoy haciendo como para Dios. Quiero hacer todas las cosas de una manera perfecta como para Dios, para que los demás vean que vale la pena vivir como para el Señor. Y eso le da gloria a Él. Por allá en Mateo 6, no estoy mal, dice que todo lo que hagamos para que los demás vean y den la gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Toda buena obra, toda buena dádiva viene de la mano del Señor. Así que mi querida familia, ese es el mensaje del día de hoy que nos enseña, ¿verdad?, a poder reflexionar en nuestro día a día de manera muy práctica. ¿Cómo se ve mi agradecimiento? Ya saliendo un poquito del ámbito espiritual que hablamos la semana pasada, ¿cómo lo puedo poner de manera práctica? ¿Por qué no empezando hoy? Cuando vuelva a mi vecindario, cuando vuelva a ver a mi vecino que no me saluda o me hace muecas, cuando vaya mañana al trabajo y llegue esa persona que yo quería que no fuera a trabajar porque es que siempre llega quejándose y hablando cosas feas. Cuando llegue ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Y es entonces a la luz de esta palabra que puedas decir, Señor, sí, vengo a plantar huertos y vengo para poder comer del fruto, pero ante todo, vengo para que tu gloria se vea y para que en este lugar haya paz y haya bendición y haya bienestar, para que yo venga aquí y pueda realmente poner no solamente una sonrisa en mi corazón, sino que mi rostro también muestre que hay paz y descanso en todo lo que estoy haciendo en el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él obrando en nuestras vidas. Ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas abrir tu corazón al Señor y le digas cómo su palabra te ha confrontado en el día de hoy, cómo te ha animado, cómo te ha motivado a hacer lo que tal vez no estabas haciendo en el pasado, a ver de manera diferente el lugar donde Él te ha puesto. Gracias te damos, Dios